Mi nombre es Elena Vázquez y soy arquitecta especializada en conservación de patrimonio histórico. Durante los últimos 8 años he trabajado discretamente restaurando edificios coloniales por todo México, pero mi familia siempre ha pensado que tengo un trabajito sin importancia que apenas me permite sobrevivir. La ironía es que mi hermano Marcos, quien se considera el exitoso de la familia por vender seguros de auto, acaba de vender la propiedad más valiosa de nuestro patrimonio familiar sin tener idea de lo que realmente era. Todo comenzó cuando heredamos la casa de la abuela Esperanza hace 5 años. Según el testamento, la propiedad en el centro histórico de la ciudad era mía, pero Marcos tenía derechos de habitación mientras lo necesitara. Él había estado viviendo allí desde su divorcio, utilizando la planta baja como oficina para su negocio de seguros. Elena, esa casa está cayéndose a pedazos, me había dicho Marcos repetidamente durante las reuniones familiares. Deberías venderla y comprar algo moderno. Lo que él no sabía era que yo había estado investigando meticulosamente la historia de la propiedad durante años. Los archivos históricos, los planos originales del siglo XVIII, las escrituras coloniales, todo apuntaba a que nuestra simple casita era en realidad una joya arquitectónica de valor incalculable. Es de 1750, le había contado a mi hermana Lucía hace 2 años, mostrándole las fotografías históricas que había encontrado en los archivos municipales. Era la residencia del virrey interino de la Nueva España. Elena, no exageres, había respondido Lucía. La abuela siempre dijo que era una casa normal. La abuela Esperanza había mantenido el secreto hasta su muerte. En sus últimos días me había susurrado algo sobre tesoros escondidos en las paredes, pero todos pensamos que eran delirios de la morfina. Lo que descubrí después de meses de investigación fue extraordinario. La casa no solo era históricamente significativa, sino que contenía frescos murales originales del periodo colonial bajo varias capas de pintura. Los muros de adobe original tenían un grosor que indicaba construcción militar. Y más importante aún, los planos que encontré en el Archivo General de la Nación mostraban que la propiedad incluía túneles subterráneos que conectaban con la catedral. Elena, me había dicho el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia cuando le mostré mis hallazgos, esto podría ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero mantuve toda esta información en secreto. Primero, quería completar mi investigación. Segundo, sabía que si mi familia se enteraba del verdadero valor, encontrarían formas de complicar todo con disputas legales. Mi plan era restaurar gradualmente la propiedad, documentar su valor histórico, y eventualmente donarla al patrimonio nacional con una cláusula que me permitiera dirigir su conservación. Sería mi legado profesional. Ese plan se vino abajo hace 3 semanas. Elena, necesito hablar contigo urgentemente, me llamó Marcos un viernes por la tarde, su voz sonando desesperada. ¿Qué pasa? Estoy en problemas financieros. Grandes problemas. Debo 800,000 pesos entre el banco y unos inversionistas privados. Mi corazón se hundió. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Marcos, ¿qué necesitas? La casa, Elena. Necesito vender la casa. No puedes vender la casa. No es tuya. Pero tengo derechos de habitación, y tú nunca la usas. Además, no vale mucho. Con 500,000 pesos puedo salir de esto y te doy el resto. Esa noche pasé horas despierta, debatiendo si revelarle la verdad. Al final decidí que era demasiado arriesgado. Marcos era impulsivo y desesperado. Si sabía que la casa valía millones, podría hacer algo extremo. Dame una semana para pensarlo, le dije al día siguiente. Durante esa semana, traté de acelerar el proceso de declaratoria patrimonial, pero los trámites burocráticos son lentos. Necesitaba al menos 2 meses más. Mi error fue subestimar qué tan desesperado estaba Marcos. El martes de la siguiente semana, llegué a la casa para continuar con mis mediciones cuando encontré a Marcos en la sala con 2 hombres en trajes baratos y una mujer con portafolios lleno de papeles. Elena, perfecta. Quiero presentarte a los nuevos propietarios. Mi sangre se congeló. ¿Qué nuevos propietarios? Vendí la casa. Bueno, vendí mis derechos de habitación y ellos compraron los tuyos también. Marcos, no puedes hacer eso sin mi consentimiento. Uno de los hombres, que se presentó como ingeniero Ruiz, sonrió condescendientemente. Señorita, su hermano nos explicó la situación.
Él tiene poder legal para actuar en representación de la herencia familiar. Eso era mentira. Marcos nunca había tenido ese poder, pero obviamente había falsificado documentos. Además, continuó el ingeniero Ruiz, es solo una casa vieja que heredaron de su abuela. No vale nada, pero nos ayudará con mis deudas de mi socio aquí. Marcos asintió desesperadamente. Elena, son 500,000 pesos. Suficiente para pagar mis deudas y empezar de nuevo. Es una ganga para nosotros, añadió la mujer, quien se había presentado como licenciada Torres. Vamos a demoler y construir un centro comercial pequeño. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo estaban robando mi propiedad, sino que iban a destruir un tesoro histórico nacional. Marcos, necesito hablar contigo en privado. No hay tiempo, Elena. Ya firmé. Los papeles están en proceso. Durante los siguientes 10 minutos traté desesperadamente de explicar que no podían hacer esto sin mi firma, pero el ingeniero Ruiz me mostró documentos que, aunque claramente falsificados, parecían darles derechos legales. Señorita Vázquez, me dijo la licenciada Torres, entendemos que es difícil desprenderse de la casa familiar, pero a veces hay que ser práctica. 2 semanas después, llegaron los camiones. Estaba en mi oficina cuando mi vecina, la señora Martínez, me llamó frenéticamente. Elena, hay camiones enormes frente a tu casa. Y hombres con cascos y máquinas. Corrí hasta la propiedad y encontré una escena que me helaba la sangre. 2 camiones de demolición, un equipo de trabajadores, y el ingeniero Ruiz dirigiendo las operaciones con planos en las manos. ¡Alto!, grité corriendo hacia ellos. No pueden demoler este edificio. El ingeniero Ruiz me miró con irritación. Señorita, ya hablamos de esto. Somos los nuevos propietarios legales. Disculpen, dije sacando mi portafolios del auto, pero antes de que procedan, hay algo que deben saber. Saqué los planos originales que había encontrado en el Archivo General de la Nación. Acaban de comprar el edificio histórico más valioso de la ciudad. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los trabajadores dejaron de hablar. ¿Qué está diciendo?, preguntó la licenciada Torres, que había llegado en ese momento. Desplegué los planos sobre el capó de uno de los camiones. Esta propiedad fue construida en 1750 como residencia del virrey interino de la Nueva España. Es un tesoro arquitectónico colonial. El ingeniero Ruiz se acercó a examinar los documentos. Esto parece oficial. Porque es oficial. Aquí están los sellos del Archivo General de la Nación. Saqué más documentos. Esta es la correspondencia con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La propiedad está en proceso de ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Pero si es tan valiosa, balbuceó la licenciada Torres, ¿por qué su hermano? Porque mi hermano no sabía lo que estaba vendiendo. Marcos, que había llegado al escuchar el alboroto, palideció cuando vio los documentos. Elena, ¿qué es todo esto? Marcos, esto es lo que has vendido por 500,000 pesos. Mostré el avalúo oficial que había obtenido la semana anterior. Esta propiedad está valuada en 20 millones de pesos. El sonido que hizo Marcos fue como el de un animal herido. El ingeniero Ruiz comenzó a revisar frenéticamente sus papeles. Esto no puede ser correcto. Nosotros compramos de buena fe. Con documentos falsificados, señalé. Mi hermano nunca tuvo poder legal para vender esta propiedad. La licenciada Torres sacó su teléfono. Necesito llamar a nuestros abogados inmediatamente. Durante las siguientes 2 horas, mientras llegaban abogados, funcionarios del INAH, y eventualmente la policía, la verdad completa salió a la luz. Marcos había falsificado un poder notarial para poder vender la propiedad. Los compradores, aunque tal vez ignorantes del valor real, habían aceptado documentación irregular porque el precio era sospechosamente bajo. Señor Vázquez, le dijo el detective a Marcos, está enfrentando cargos por falsificación de documentos y fraude inmobiliario. Elena, me suplicó Marcos, ayúdame. No sabía, si hubiera sabido. Marcos, sabías que no tenías derecho a vender mi propiedad. El valor es irrelevante. El ingeniero Ruiz y la licenciada Torres enfrentaron sus propios problemas legales. Aunque alegaron ignorancia sobre la falsificación,
El hecho de que no habían verificado adecuadamente la documentación los dejó en una posición legal precaria. Señorita Vázquez, me dijo el director del INAH que había llegado para evaluar la situación. ¿Podemos proceder con la declaratoria patrimonial? Por supuesto. Era exactamente lo que estaba planeando antes de que todo esto sucediera. Los siguientes meses fueron una montaña rusa legal. Marcos fue sentenciado a 2 años de prisión en suspenso y servicios comunitarios, además de estar obligado a compensarme por los gastos legales. Los compradores perdieron su depósito y enfrentaron multas por intentar demoler patrimonio histórico. Pero la historia tuvo un final positivo. La casa fue oficialmente declarada Monumento Histórico Nacional, y recibí una beca gubernamental de 5 millones de pesos para dirigir su restauración completa. Elena, me dijo mi hermana Lucía durante la ceremonia de declaratoria patrimonial, nunca entendí por qué estudiaste arquitectura. Ahora veo que tenías un plan desde el principio. No exactamente, le respondí, observando los frescos coloniales que habíamos descubierto durante la restauración. Pero a veces el destino tiene formas curiosas de proteger lo que realmente importa. La restauración tomó 2 años. Descubrimos no solo los frescos murales, sino también una biblioteca colonial escondida y monedas de oro del siglo XVIII enterradas en el jardín. Hoy, la Casa Virreinal Vázquez es uno de los museos coloniales más visitados del país. Dirijo un programa de conservación que emplea a 15 especialistas, y doy conferencias internacionales sobre preservación de patrimonio histórico. Marcos, después de cumplir su sentencia, encontró trabajo como agente de seguros para propiedades históricas. Irónicamente, ahora es uno de los mejores en evaluar el verdadero valor de inmuebles patrimoniales. Elena, me dijo durante nuestra última conversación, siento mucho haber casi destruido algo tan importante. Marcos, a veces las crisis nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Al final, su intento de vender mi casita sin valor se convirtió en el catalizador que transformó un tesoro escondido en patrimonio nacional. Y yo pasé de ser la hermana con un trabajito sin importancia, a ser reconocida como una de las expertas en conservación histórica más respetadas del país. A veces los errores más grandes revelan los tesoros más preciados.